Hola a toda la familia de Pueblos y Leyendas. Les quiero contar mi historia. Espero encaje de alguna forma en el tipo de experiencias que ustedes cuentan. Hace más o menos 17 años tuve un amigo imaginario. Bueno, la verdad, para mí no era imaginario. Desde niño siempre fui muy creativo. Me gustaba crear cosas, imaginar cosas. Era una manera de yo distraerme y lo hacía sin querer porque era un niño. Yo tenía 4 años cuando vi por primera vez a ese ente imaginario. Lo vi en el patio de mi casa en ese entonces. Era pequeño, a veces era un niño, otras veces era un señor viejito y otras era como un adolescente. Era extraño. Casi siempre me llamaba para jugar y todo era normal, era divertido. Yo no le decía a nadie, pues no sé, a esa edad no te importa mucho eso, creo. Pero mientras más jugaba con él, más me daba confianza. Jamás entraba a la casa hasta que yo un día lo invité. Le dije, pasa para que juguemos, o algo así, no recuerdo bien. Luego de ese día jamás se apareció en el patio de nuevo. Se aparecía en la sala, y todo empezó a empeorar. De noche me levantaba para jugar con él, pero me decía que tenía que apagar todas las luces, y bueno, yo lo hacía. Jamás le tuve miedo a la oscuridad. Él tenía como una especie de fuerza desconocida y podía hacer que las cosas se movieran solas. No sé cómo explicarlo, pero él hacía que las cosas levitaran y se movieran. Un día le comenté a mi mamá lo que pasaba y me llevaron al psicólogo. Solo me dijo que era normal, aunque mi mamá ahora estaba más pendiente de mí, pues sabía que yo soy un poco sensible con ese tipo de cosas espirituales. Ni idea por qué. Dicen que es porque mi abuelo me lo heredó, porque él era así. Luego de llegar de la terapia, él no apareció por unos días, hasta que un día se apareció al frente de mí mientras dormía, y yo dormía en la cama de arriba. Era una litera. Tiene protecciones para que no te caigas. Yo dormía mirando hacia esas protecciones, pegado a ellas. Entonces mi amigo imaginario me despertó. Me dijo, juguemos, pero ya estaba cansado. No sé qué hora era, tal vez las 2 de la madrugada, y le dije que no. Él insistió e insistió, y yo le dije que no. Él se alejó mirándome, retrocedía lentamente y se ocultó tras la ventana que daba al patio. Aún hablo de esto y se me paran los pelos. Como la ventana daba al patio, había una luz a lo lejos de un poste. Es decir, él estaba a contraluz. De repente se transformó en un payaso horrible, con dientes muy feos y me traumé. Solo lloré en silencio hasta que dejé de oírlo. Cabe destacar que le tenía miedo a los payasos por una película que vi. Pasaron algunos años y de la nada él apareció de nuevo. Esta vez ya no me trataba como un niño, sino como un aprendiz o algo así. Me decía que si dejaría que él me ayudara a tener poderes. Mi mamá me decía que todas las noches yo me paraba sonámbulo y abría la puerta del patio, a eso de las 3 de la mañana, y me quedaba afuera sentado en la oscuridad sin hacer nada. Hice eso muchas veces. Una vez mi mamá me captó hablando con él, porque yo esa noche me acosté con ella en su cama. De la nada, él llegó al cuarto y empezó a decirme cosas que yo ya no recuerdo. Y le dije que estaba descansando, que luego hablábamos. Él miró a mi mamá y se fue. Cuando yo volteo, mi mamá me estaba mirando fijamente, como diciendo, ¿con quién diablos hablas? Poco a poco dejó de pasar eso. Pero una vez yo estaba con mi hermano menor, jugando con unos muñecos de Dragon Ball. Él hizo que Vegeta se moviera solo, que caminara. Mi hermano menor estaba súper feliz y sorprendido, pero le dijo a mi mamá y ella ordenó que botáramos los juguetes, pensando que los muñecos eran los raros. Luego de pasar años, en mi adolescencia, él aún hacía presencia, pero ahora solo se escuchaba su voz. Solo me decía cosas como para asustarme. Luego de que empecé a asistir a la iglesia, me hice amigo de los hijos de los pastores.
El pastor tiene una hermana que es profeta, y ella me dijo que cuando me vio que una figura oscura me sigue a donde quiera que voy. Ella me dijo que ese ente, alguien me lo mandó desde que nací, que cuando nos colocan contras y todo eso con pulseras, son demonios que nos están seleccionando. Que no hagamos eso. Y pues creo que alguien de la familia me hizo eso. Una vez yo fui a casa de mis amigos, los hijos de los pastores, y ellos estaban orando por una chica que tenía problemas esquizofrénicos, aunque ellos decían que era atormentada por demonios. Yo llego a la casa de lo más relajado. Ella estaba con los ojos cerrados, orando con los pastores, pero desde que llegué a la casa, ella abrió los ojos y me siguió con la mirada. Cuando fui con la profeta a una sesión, ella me dijo que lo que habitaba en esa mujer me hizo saber que estaba ahí. Yo me sorprendí, sentí mucho miedo. A los pocos días me enteré que esa chica se suicidó, todo debido a sus problemas. Luego de muchas sesiones en las que me ayudaron los pastores, quedé libre de ese espíritu, aunque a veces siento que aparece e intenta decirme cosas. Gracias por leerme. Y antes de despedirme les quiero decir que no todos los amigos imaginarios son tan imaginarios como puede parecer. Cuiden de sus hijos pequeños, sobre todo de lo que ellos pueden ver y nosotros no. Hola Hugo, buenas tardes. Haré un súper resumen de mi experiencia porque es una historia de varios años. En mi familia somos 4 hermanos y mis papás. En la primera casa donde vivimos era un barrio de los más antiguos de mi ciudad, Mérida. Por lo tanto, la casa también. La casa no era nuestra, era de una tía que se la dio por un tiempo a mis padres, en lo que encontrábamos una. Yo tenía aproximadamente 8 años cuando empezaron a suceder las cosas. Mi hermanita hablaba sola. Ella tenía 4 años aproximadamente y decíamos que era con su amigo imaginario. Una mañana, mientras mi madre lavaba la ropa, yo cuidaba a mis hermanitos, de 6, 4 y 2 años. En eso mi hermanita desapareció como por arte de magia, por lo que la empezamos a buscar por todas las esquinas de la casa. Teníamos un árbol en donde nos subíamos a jugar. El árbol no era frondoso, era de pocas hojas. Subimos también y simplemente no estaba. Desapareció. Un par de horas después apareció en el patio, casi llorando. La abrazamos y le preguntamos qué había pasado. Y solo decía que su amigo la había llevado a jugar al árbol y que nos veía a nosotros buscándola y que nos hablaba, pero nosotros no la escuchábamos. En otra ocasión escuchamos que gritó y se puso a llorar en el patio. Salí corriendo y solo la vi llorando. Pensé que mi hermanito, el más pequeño, le había hecho algo, pero no. Él estaba en la parte de adelante jugando. Mi madre salió y le preguntó qué le pasó. Mi hermana solo decía, él me jaló mi pelo y se fue, mientras apuntaba hacia una mata de plátano, y luego dirigía su dedo hacia el árbol de otra casa, y así hasta señalar al cielo. Para acabar, y no hacerles el cuento más largo, nos cambiamos de casa. Afortunadamente mis padres, a base de ahorros, compraron un terrenito y construyeron una casa y nos fuimos para allá. La casa se le quedó a mi tía. Esa tía falleció aproximadamente hace 10 años. Después de eso, nos revelaron una verdad. La casa se encuentra a unas 5 cuadras de la Facultad de Medicina y de un hospital. Entonces, la rentaban a médicos y estudiantes. Resulta que un tiempo se la rentaban a un doctor que hacía abortos clandestinos y los cuerpos eran enterrados en el patio trasero. Supongo que por eso había muchos amiguitos imaginarios. Nos dio miedo al principio, pero después aprendimos a vivir con eso, y la verdad, también tenemos bonitos recuerdos en esa casa. La casita daba una buena vibra a pesar de todo. Cada que cruzo por ahí, me da mucha tristeza.
Hola Hugo, mi nombre es Mariana, soy de Venezuela. Es muy breve lo que les quiero contar. Cuando era niña, como de unos 5 años, vivía en una casa en la que pasaban cosas sobrenaturales. Mis juguetes se caían, mi tele se prendía por la noche en canales sin señal, aún estando desconectada. Mis columpios se movían solos, entre otras cosas. Total, era tanto lo que pasaba que mi familia llevó a un sacerdote a la casa y se sentó a hablar conmigo. Yo le mencioné que tenía un amigo imaginario que era muy pequeño, aún más pequeño que un bebé, que jugaba con él y que a veces me tiraba mis juguetes. Por lo que le conté, el padre llegó a la conclusión de que podría ser tan pequeño como un no nacido. Y por las cosas que pasaban en la casa, reforzó aún más la teoría, pues parece que en donde vivíamos fue un centro de abortos clandestinos. Claro que yo estaba muy pequeña y hoy día desconozco mucho de la historia, pero todos los que iban a la casa sentían algo raro. Incluso una televisora grabó un programa ahí. Era un programa de investigaciones de fantasmas, de México. De hecho, aún se transmite. Aún recuerdo que me entrevistaron para preguntarme de mi amigo imaginario. Hola pueblos y leyendas. Me encantan las historias que cuentan. Algunas de verdad son aterradoras y logro imaginar todas las situaciones conforme las transmiten. Llevo 2 meses escuchándolos y creo que es momento de contarles algo. Mi prima tenía un amigo imaginario. Lo tomamos a la ligera porque a veces es hasta normal, supongo. El punto es que de repente en la casa de mi tía empezaron a pasar cosas raras y se veían otras tantas muy feas. Por ejemplo, mi prima decía que mientras se bañaba, una niña llena de lodo apareció en el baño y le decía que se fuera de la casa. Mis primos decían que en medio de la noche sentían una respiración pesada al lado de ellos. Quizás alguien no lo crea, pero lo más fuerte es que a mi tía algo con 4 dedos la jaló y la tiró de la cama cuando ella estaba sola. Del susto quedó en shock y se salieron de su casa por unos meses. Ahora creo que ya no pasan tantas cosas feas. Le sugerimos a mi tía que pusieran cámaras o incluso contar a alguien que pueda investigar. Yo en lo personal pensé en ustedes. No sé si les pudiera interesar algo así, porque es 100% real. Pero igual, es como darle más atención a aquello que no los deja vivir en paz. Buenas noches amigos de Pueblos y Leyendas. ¿Ustedes recuerdan si en su infancia tuvieron amigos imaginarios? Si tienen niños pequeños en casa, ¿les han sucedido situaciones de este tipo? Si tienen alguna experiencia, los invitamos a dejarla en los comentarios. Mientras tanto, activen la campanita para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Denle like a este video, suscríbanse. Por hoy los dejamos descansar. Despídanse de los amigos imaginarios. Revisen debajo de la cama. Y no olviden cerrar la puerta.